Buen día, asesor virtual Hilario Flores Mejía y quien observe este video. Mi nombre es Guillermo Robles Oseguera, 2194-8041. Esta es mi exposición por la actividad integradora 1 del módulo 14, el átomo y sus enlaces. Empecemos hablando de los modelos atómicos. ¿Qué es un modelo atómico? Es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades, es decir, que por medio de estas representaciones muchos científicos nos han intentado explicar cómo se conforma la materia y su parte más pequeña, el átomo. Iniciemos con Dalton. Dalton. El átomo de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas. Fue una teoría formulada en sus postulados atómicos en 1803. Según Dalton, los átomos son partículas pequeñas, indivisibles e inalterables. Todos son idénticos cuando pertenecen a un elemento y diferentes cuando pertenecen a diferente elemento, pero se combinan formando compuestos. A su vez, la molécula se conforma de estos átomos. Thomson, por su parte, observó y propuso la teoría en 1899, donde expone que en los átomos existe una carga negativa a los que denominó electrones, que al deducir que como los átomos eran neutros, debía existir carga positiva dentro del átomo. Su modelo es básicamente una esfera con pequeñas partículas alrededor, como si fuera un pastel de pasas. Rutherford, en 1911, formuló y propuso un modelo atómico al que denominó sistema planetario. Esto debido a la similitud con el sistema solar. En su modelo, núcleo atómico de carga positiva, donde se concentran la mayor parte de su masa, y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia del modelo atómico, así como la existencia de la carga positiva, a la que denominó protones. Bohr, basado en el modelo de Rutherford, en 1913 hizo modificaciones a dicho modelo. Él determinó que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas definidas, con una energía fija, siendo más leve estando más cerca del núcleo, pero cuando cambian de órbita el átomo absorbe o emite energía. Se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. Diferencia entre reacción y ecuación. Cuando hablamos de una reacción química, nos referimos al proceso mediante el cual una o más sustancias químicas denominadas reactivos se transforman en otra u otras sustancias químicas diferentes, denominadas productos. Dicho de forma más corta, una reacción química es el proceso mediante el cual los reactivos se convierten en productos. Cuando hablamos de ecuaciones, Cuando hablamos de ecuaciones químicas nos referimos a la forma como representamos a las reacciones químicas en el papel. Esto quiere decir que una ecuación química es en realidad una colección de símbolos que utilizamos para representar de forma ordenada y lógica los cambios que ocurren durante una reacción química. Enlaces de átomos, enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos los átomos para formar las moléculas. Hay tres tipos de enlaces entre átomos: metálico, iónico y covalente. Gracias a estos enlaces se forman todos los compuestos que existen en la naturaleza. El metálico solo sucede en átomos de metales, haciendo que la fuerza de atracción entre los iones positivos de los elementos metálicos y los electrones negativos que se encuentran libres moviéndose entre los iones, formando una nube electrónica denominada mar de electrones. En el iónico existe una transferencia de electrones de un átomo a otro por la atracción electrostática. Esto depende de la electronegatividad de cada átomo. Y en el covalente, estos compuestos comparten electrones y solo ocurre en átomos que no son metálicos. Gracias. Esta presentación fue realizada en Geniali. Saludos.